Bien, vamos a continuar con este quinto foro internacional de Santo Domingo, Panorama Socioeconómico y Político de América Latina 2021, con nuestra tercera sesión, que es relativa a los desafíos fiscales y el financiamiento externo. Participarán en esta sesión distinguidos panelistas, que incluye a Eric Parrado, es economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Jorge Roldós, director adjunto del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Carlos Ominami, ex senador chileno y destacado pensador político, igual forma con Pablo Sanguinetti, Mario Rama, Rebeca Greenspan, sobre todo, que es secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana. Bueno, aquí el tema, como hemos dicho, es el de los desafíos fiscales y el financiamiento externo. Resulta que, como consecuencia de la pandemia, además de la crisis sanitaria, hemos tenido en la región una crisis económica y social y ambiental. Frente a eso, los gobiernos han reaccionado. Y por supuesto, la reacción ha sido a través de políticas monetarias flexibles y a través de una expansión del gasto público vía fiscal. Eso no solamente ha ocurrido en nuestra región, en América Latina y el Caribe, ha sido la reacción que se ha tenido a nivel mundial, lo que contrasta notablemente con lo acontecido con respecto a la crisis financiera global del año 2008, convertida en recesión global. En aquella ocasión, en el año 2008, a pesar de las reuniones continuas del G20, se dio una fractura entre la forma de proceder de la Unión Europea, los países europeos y Estados Unidos. Mientras en el caso norteamericano, durante la época del presidente Barack Obama, se procedió justamente a una política contracíclica de expansión del gasto que permitió en el mediano plazo una recuperación del crecimiento y una disminución del desempleo. En el caso europeo se aplicaron políticas de austeridad y esas políticas de austeridad obviamente generaron una década de crisis en el viejo continente caracterizado por un estancamiento en el crecimiento, una continuidad del desempleo y por supuesto una situación de tensión social y de aspectos políticos que dieron lugar al surgimiento de nuevos actores, nuevos partidos y una reconfiguración del mapa político electoral de aquella región. En esta ocasión, con motivo de la pandemia, ha habido mayor uniformidad. Desde abril, el G20 se reunió y planteó que la reacción tenía que ser justamente la aplicación de políticas anticíclicas como forma de reaccionar frente a la caída del producto, frente a la situación de desempleo, de desasosiego social que se estaba produciendo en todas partes. Bueno, pues en América Latina se ha hecho, pero en una circunstancia, una situación diferente a la de Estados Unidos y Europa. En el caso de Europa, por ejemplo, ¿verdad? La Comisión Europea autorizó 1.9 trillones de euros para ser distribuidos en los 27 países como forma de ayuda presupuestaria y poder enfrentar la situación del efecto económico y social de la pandemia. En el caso de Estados Unidos, bueno, acaba de llegar el presidente Joe Biden y ya ha solicitado la aprobación en el Congreso de 1.9 trillones de dólares en adición a 900.000 millones que todavía no han entrado, más los 3 millones de trillones previos que se habían tomado durante la administración del presidente Donald Trump. De manera que en Estados Unidos ha habido una reacción masiva por parte del Tesoro, así como por vía fiscal, en respuesta a la situación económica catastrófica generada por la pandemia. El tema en el caso nuestro de América Latina es que ya teníamos una situación fiscal frágil, fruto de esa política contracíclica que se había adoptado durante el periodo de la gran recesión global y por tanto el espacio o maniobra fiscal que quedan a los países de la región está bastante reducido. Es en ese contexto donde nos encontramos, donde todavía, a pesar de la vacuna, hay incertidumbre, no se sabe bien en qué dirección vamos. El presidente Biden ha dicho, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que pretenden inyectar a 100 millones de personas en los primeros 100 días con la vacuna. Eso nos da 3 meses y 10 días. Bueno,
Para 200 millones serían prácticamente 7 meses y para los 300 millones en Estados Unidos sería el resto del año para una primera dosis de la vacuna. Nos indica por consiguiente que en el 2021 y buena parte del 2022 el tema del control de la propagación del virus no estará completamente resuelto. Por tanto, el gasto público continuará expandiéndose en América Latina si tomamos esto de Estados Unidos como referencia, y la verdad es que los recursos se nos agotan porque con la caída del producto, cierre de empresas y desempleo, hay menos ingresos fiscales que van ingresando a los estados. Entonces, frente a eso es que vamos a iniciar nuestra conversación con los distinguidos panelistas a que he hecho referencia anteriormente. Y empecemos entonces con Eric Parrado, quien es economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Eric. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer y un honor estar en este quinto Foro Internacional de Santo Domingo, así que muchas gracias por la invitación a Fungloe y a IDEA, y encantado de ser miembro de esta sesión, ¿no es cierto? Es una sesión compleja en términos de los desafíos que vive Latinoamérica y el Caribe, pero estoy complacido de revisar estos temas junto a usted, presidente, y a mis estupendos colegas panelistas, así que empezamos con una presentación para que vayamos viendo un poquito las ideas que hemos desarrollado en el BID respecto a cómo, primero, la pandemia ha impactado a toda la región y segundo, cómo los desafíos, ¿no es cierto?, producto de la pandemia ha impuesto en los distintos gobiernos y bancos centrales de la región. Primero, la primera idea es simplemente revisar el impacto que ha tenido el COVID-19 en toda la región, y acá hemos tratado de desarrollar una narrativa respecto a que esta es una crisis única, y por eso, en términos de los canales de transmisión, le hemos llamado que la región está viviendo una triple parada súbita que afectó la actividad económica a principios del 2020 y que de alguna forma a finales del 2020 ya nos estamos recuperando. ¿Y por qué le llamábamos triple parada súbita? Porque afectó primero la movilidad humana, en términos de los confinamientos, las restricciones de viaje, ¿no es cierto?, y las cuarentenas. La segunda relacionada con el comercio, a través de frenazos en los volúmenes y precios de los commodities. Y la tercera, la más conocida, ¿no es cierto?, por el mundo de la economía, los flujos financieros en términos de inversiones de portafolio y remesas. Y esto lo vivimos a principios del 2020 y de alguna forma se fueron disipando estos efectos, pero con la segunda ola empezaron de nuevo a revisarse las paradas súbitas distintas, por ejemplo, en términos de mayores confinamientos en la región. ¿Y esto qué ha implicado? Esto ha implicado una doble crisis en toda América Latina y el Caribe, una crisis tanto sanitaria y económica que de alguna forma no se ha podido controlar. Y acá lo que revisamos es la proyección de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional, y ahí Jorge obviamente nos va a ayudar a entender un poquito las nuevas proyecciones, pero también lo que hacemos es compararla con las muertes por 100.000 habitantes. Y lo que vemos que esta discusión del posible trade-off en términos de salvar vidas y salvar la economía en la región no funciona, y estamos en el peor cuadrante. Lo estamos haciendo mal en términos de crecimiento económico, pero también lo estamos haciendo mal en términos sanitarios, y ese es el desafío importante que hoy día tenemos que tratar de resolver justamente en esta carrera, ¿no es cierto?, que tenemos entre la implementación, ¿no es cierto?, y la vacunación, junto con la segunda ola, y esa es la carrera que va a ser bastante importante para las decisiones económicas que tenemos que tomar. Y un punto importante que también quería mostrar es que este impacto ha sido bastante enfocado en los segmentos de menores ingresos, donde vemos, por ejemplo, una encuesta que hicimos en 17 países y que ya tenemos más de 220.000 respuestas a lo largo de la región, es que el segmento de menores ingresos se ha visto mucho más afectado en términos de pérdida de empleo, y por lo tanto vamos a salir más endeudados, que es el foco de la sesión, vamos a salir más empobrecidos, pero también vamos a salir con una peor distribución del ingreso, y esos son problemas preexistentes que obviamente tenemos que hacernos cargo en la recuperación y en la pospandemia. Un punto importante es que los esfuerzos no solamente es para mitigar el shock asociado al COVID-19, sino también para recuperarnos, y lo que vamos a ver que la región va a poder recuperar recién su crecimiento de tendencia, que ya era bastante bajo, en 3 o 4 años, o como se ha planteado también, podemos tener una década perdida si no aceleramos el crecimiento económico en el periodo pospandemia. Y un punto importante que quería mostrar
es que en general, cuando revisamos los últimos datos del 2020, había una visión relativamente optimista, ¿no es cierto?, en términos del crecimiento económico, y con la nueva información respecto a la segunda ola y la lentitud en términos de la implementación de la vacuna en toda la región, vemos que este crecimiento se podría postergar y por lo tanto, más que un crecimiento en forma de V corta, ¿no es cierto?, en la región, podríamos ver un crecimiento en forma de L, es decir, nos demoramos mucho más en tener crecimiento positivo y por lo tanto, esa es una nota de cautela que hoy día los gobiernos tienen que tener. Frente al desafío del shock, obviamente muchos países hicieron un esfuerzo fiscal, financiero y monetario en los distintos países de la región, obviamente dependiendo del espacio fiscal disponible en cada uno de los países, pero si uno hace una comparación respecto al actuar de los países en América Latina y el Caribe versus su historia, por ejemplo, lo que pasó el 2008-2009, obviamente hay menos municiones que antes, y si hacemos una comparación con los países desarrollados, obviamente estamos muy lejanos en términos del apoyo a nuestra economía. ¿Esto qué ha significado en términos de gastos, mayores gastos y menores ingresos? Que el déficit fiscal en 2020 va a llegar más o menos al 8,3%. También proyectamos una recuperación, pero hoy este esfuerzo había que hacerlo. Lo bueno de todo, y estas son buenas noticias en términos del acceso a los mercados de capitales, es que ese acceso está todavía abierto y a buenas condiciones, y hemos visto recientes emisiones en todos los países de América Latina, por lo menos acá muestro una lista, ¿no es cierto?, de las emisiones recientes. Y eso ha significado que obviamente la deuda bruta vaya aumentando y nuestra proyección es que llegue a un 80% del Producto Interno Bruto el 2022 y más o menos se conserve a esos niveles el 2023. Y por lo tanto, de nuevo, el desafío justamente es tratar de bajar la deuda como porcentaje del PIB para poder converger a deuda más sostenible. Sin embargo, lo que vemos es que también las perspectivas en términos de las clasificaciones de riesgo empiezan a empeorar. Ya muchos países tienen las perspectivas negativas y en algunos han habido cambios justamente en los ratings que pueden imponer un desafío mayor en términos de lo que le hemos llamado el túnel pandémico, ¿no es cierto? Es un túnel que no sabemos cuándo termina, posiblemente a fines de año ya podríamos estar saliendo, ¿no es cierto?, y ver algunos brotos verdes, y por lo tanto la recomendación que hacemos acá es, por un lado, limitar pérdidas asociadas justamente al COVID-19, pero al mismo tiempo hacer las reformas para crecer más, y esto va a tener una implicancia sobre todo en el ámbito fiscal, y por lo tanto tenemos que encontrar este círculo virtuoso donde se implementen medidas sanitarias de prevención que son limitadas por los problemas fiscales de financiamiento, pero que vayan conjuntamente con reformas sostenibles para el crecimiento inclusivo, y así vamos a tener al acceso a mercados de crédito, tanto locales como internacionales. ¿Y cuál es el desafío? Y con esto termino para no alargarme y mantenerme en el tiempo que me dieron. Es, por un lado, es una consolidación fiscal. Esto significa ir reduciendo déficit mediante recortes del gasto y aumentos de los ingresos públicos, pero eso hay que planearlo desde ya. No hay que esperar el término de la pandemia para poder empezar a pensar en la consolidación fiscal, sino que tenemos que ya ir pensando cuáles son las reformas necesarias en ese sentido. Y el segundo punto importante también es reasignar gastos. En este contexto de menos municiones, ¿no es cierto?, para poder enfrentar una nueva ola, tenemos que ir reasignando gastos, tenemos que focalizarlo mejor y tenemos que generar un espacio fiscal para un crecimiento inclusivo. Y acá simplemente entrego una lista de algunas recomendaciones en términos de crear agencias de calidad del gasto fiscal, enfocar inversión en infraestructura sostenible, reformar el mercado laboral para una creación rápida de empleo, desarrollar capital humano, ¿no es cierto?, a través de programas de educación, de capacitación y salud, y realizar transferencias focalizadas, que ese va a ser clave en términos de la salida de la pandemia. Y un punto importante, que es un punto más técnico, es aplanar la curva de amortizaciones de la deuda, reemplazando deuda cara de corto plazo por deuda barata, ¿no es cierto?, y de largo plazo, pero además que tenga un componente de desarrollo. Y ahí, obviamente, las multilaterales de desarrollo como el BID pueden ser parte de la solución. Con eso lo dejo ahí, presidente. Gracias, Eric. Bueno, muchos desafíos por delante, ¿verdad? En medio de la segunda ola y ahora una tercera ola que ha llegado por Europa. Por delante tenemos un horizonte de reducir gastos y aumentar ingresos. Yo creo que ahí hay un desafío fuerte. Pero vamos a escuchar ahora a Jorge Roldós, quien es el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Escuchemos a Jorge Roldós. Adelante.
Buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación al FUGLODE y a Ideas, presidente Fernández. Es un placer compartir esta sesión con ustedes. Se me pidió que hablara sobre básicamente desafíos, oportunidades y hasta amenazas en el tema de política fiscal. Y eso es lo que voy a hacer en los próximos 10 minutos. No necesito recordarles a ustedes que la pandemia le ha pegado muy fuerte a la región. Tenemos el 8% de la población mundial, pero a mediados de enero teníamos 18% del total de casos y 28% de las muertes. O sea que este es un contexto que no podemos dejar de lado en cualquier evaluación de política fiscal. Moviéndonos a la próxima lámina, le mostramos aquí que el impacto económico de este shock sanitario es muy atípico y nos deja con la recesión más fuerte en el periodo de posguerra. Si me acompañan a la gráfica de la derecha, ahí tenemos en el cero, en el medio del recuadro, el momento en que empieza la recesión. La línea azul es el producto. Ven que en el segundo trimestre del año pasado, la producción cayó aproximadamente un 15% y tenemos una cierta recuperación. En tanto que el empleo cayó mucho más que el producto, cercano al 20% y con una recuperación más lenta. Si miran a la izquierda, ahí tenemos el resumen de todas las previas recesiones. La línea azul, como ven, cae un 2,5%. Las recesiones previas han sido mucho más leves que la que estamos enfrentando ahora, y especialmente el empleo caía mucho menos en las previas recesiones. O sea que el shock sanitario, con las medidas necesarias de confinamiento que hay que tomar y las precauciones propias de la población y de los agentes, nos crean una recesión muy fuerte y que le pega duramente al empleo. Como dentro del empleo, inclusive aquellos sectores que tienen más baja capacitación, los informales, los jóvenes y las mujeres, han sido, afectados en forma mucho mayor, lo cual hace a un desafío de política muy fuerte. Entonces, en la próxima lámina vemos que, como decía el presidente al principio, la respuesta de los países fue decisiva y fue adecuada en muchos de los países. En la gráfica de la izquierda ven la barra horizontal negra, es la respuesta de las economías emergentes, que fue alrededor de 6% del producto, en tanto que América Latina y el Caribe, la primera barra vertical a la izquierda, tiene una respuesta de alrededor del 8%. Ahora, por supuesto, las economías avanzadas reaccionaron a niveles del 20% del producto, mucho más. Pero volviendo a la región, esa respuesta de aproximadamente 8% es muy desigual en el concierto de los países. Perú y Brasil tienen respuestas cercanas al 15% del producto, en tanto en la otra cola a la derecha tenemos México y Jamaica con una respuesta fiscal de menos del 1%. Y todos estos paquetes de programas buscaron preservar, en primer lugar, la salud y después los ingresos de la población. A la derecha ven un poco las medidas fiscales discrecionales que están encima de la línea. Las anteriores incluyen respuestas de crédito y garantías de crédito, pero focalizándonos en estas medidas discrecionales, la mayor parte del apoyo fueron transferencias a los hogares. Y después hay un apoyo de aproximadamente un poco menos de 1% del producto al sistema sanitario y algo similar de apoyo directo a las empresas. Ahora, esta fue la respuesta del 2020. En la próxima lámina les vamos a mostrar que para el 2021, el año que recién empezamos, la principal recomendación desde el fondo es tratar de evitar el retiro del apoyo hasta controlar la pandemia. ¿Okay? Ahora, eso crea un desafío muy importante, al cual también se refería Eric, que es el tema del espacio fiscal. Como resultado de esos paquetes que recién les describí, en la gráfica de la izquierda pueden ver que hubo un aumento, esta es la variación
en el déficit, un aumento del déficit de orden de 7 puntos del producto. O sea, el déficit promedio en la región ahora está alrededor del 11% del producto. Y la barra azul es la caída de recaudaciones, porque así como le hablaba de los paquetes de gasto que se han se han implementado el año pasado, hubo una fuerte caída en la recaudación por la fuerte recesión. Entonces, eso limita aún más el espacio fiscal que parecía ya reducido en el 2020. Y el desafío, como les decía, está bien ejemplificado en la lámina de la derecha. Al final de ella vemos las dos columnas de América Latina y el Caribe. Para el año 2020 tenemos la barra roja que muestra un impulso fiscal, o sea, un gasto mayor corregido por efectos del ciclo, etcétera, de más de 4% del producto. Pero para este año, la línea verde nos muestra un impulso fiscal negativo de casi 4 puntos del producto. Y esto es lo que los países tienen en sus escenarios base, es lo que se espera que los países vayan a hacer, o sea, retirar ese apoyo que se hizo en el año 2020. Entonces, nuestra recomendación es tratar de evitar el retiro de ese apoyo. Ahora, esto es un desafío muy importante porque parecería que no hay espacio fiscal, pero como nos mostró un poco la reacción de Brasil en el 2020, todo el mundo pensaba que Brasil no tenía espacio fiscal y sin embargo lo tuvo. El espacio fiscal es una noción que no es estática, es dinámica y es endógena a otras decisiones de política. Por lo tanto, eso nos lleva a la próxima lámina, decir que existen oportunidades para tratar de mantener ese apoyo. Y esas oportunidades se basan en las condiciones favorables de financiamiento. En la gráfica de la izquierda tenemos la evolución de una de las variables que determinan el espacio fiscal, que es el ratio de deuda a producto. Y aquí pueden ver en el círculo en verde que la deuda a producto, el ratio de deuda a producto crece del 65% prepandemia alrededor del 75% el año pasado, una pequeña mejora este año y se estabiliza prácticamente en ese nivel. Pero lo que estamos diciendo es que se fijen también en la línea roja, que es el porcentaje de gasto de intereses sobre la deuda. Y eso ha caído en forma importante también. Ha caído de casi un 6% del producto a 4% del producto. Y esto es resultado de estas condiciones favorables de financiamiento que dan una oportunidad, una pequeña ventana de oportunidad en la primera mitad al menos de este año para llevar a cabo el mantenimiento del apoyo fiscal. Y eso está, digamos, sustentado por lo que ven en la gráfica de la derecha. La línea roja es la tasa de interés de los bonos del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos, que a principios de los 2000 estaba alrededor del 6% y hoy por hoy está al 1%, una caída de 5% en los intereses en dólares. Y como mencionaba Eric antes, muchos países ya en la región están aprovechando estas condiciones de financiamiento para emitir bonos de muy largo plazo. Chile recientemente emitió 4.000 millones de dólares y un bono en dólares a 40 años a una tasa de 3% y bonos en euros a una tasa de 1,2%. Es el momento para aprovechar estas condiciones de financiamiento. Las condiciones favorables de financiamiento no están solo en los mercados, sino también en el Fondo Monetario. O sea, en la próxima lámina decimos que estas oportunidades, si podemos pasar a la próxima lámina. El fondo ha respondido tan rápido como los gobiernos en el año pasado y si miran el cuadro que tenemos en esta lámina, pueden ver que de 100.000 millones de dólares en préstamos nuevos que se hicieron a todo el mundo, 66.000 fueron a América Latina. Las 2/3 partes de los préstamos del Fondo Monetario el año pasado o hasta el 19 de enero fueron a países de la región. Y eso fue un conjunto de
préstamos de emergencia que se desembolsaron muy rápidamente, así como mayor número de países usando la línea de crédito flexible. Antes estaba solo con Colombia y México, ahora Perú y Chile también la contrataron, y recientemente, la semana pasada, Panamá fue el primer país de la región en usar la línea de precaución y liquidez. Con esto lo que estamos diciendo es que hay acceso a mercados, se tiene que tomar ventaja de eso, y el fondo está detrás en caso de que los mercados se vayan a cerrar. Y por último, en la última lámina, no me gusta la palabra, pero me pidieron que analizara las amenazas. Si pudiéramos ver la próxima lámina. Ok, la principal amenaza también se refirió a ella Eric en la previa presentación, que es el que enfrentemos una nueva década perdida en la región. En la gráfica de la izquierda pueden ver lo que fue más de una década perdida entre el 80 y el 95, donde el ingreso per cápita, que es la línea negra, quedó, digamos, estancado, no se recuperó el nivel de 1980 hasta el 95. Después tenemos el boom con el precio de las materias primas, una caída a partir del 2015, la recesión fuertísima del año pasado, y una recuperación que está siendo tenue y despareja entre los países. Entonces, en los escenarios que tenemos ahora, sin realizar más políticas, podríamos enfrentar una nueva década perdida. Pero argumentamos que esto podría combatirse con una política fiscal inteligente que supone compromisos a mediano plazo. ¿Y por qué digo esto? La recomendación, ya lo dijimos, es mantener en lo posible el apoyo fiscal, pero se puede crear espacio fiscal. Y de ahí me salto a la última frase. En realidad, se puede conseguir el mayor espacio fiscal reforzando la institucionalidad fiscal a mediano plazo. Y con eso lo que queremos decir es que uno puede gastar más ahora, pero en la medida que refine sus reglas fiscales o haga una reforma tributaria que no se aplique ya este año, pero que se apruebe legalmente ahora y se aplique en el 2022, algo que capaz que Rebeca nos va a comentar porque sé que es uno de los temas que le apasionan. Si uno usa esos compromisos a mediano plazo, para los cuales puede ser necesario un pacto fiscal, y eso es un tema que, digamos, en cierta medida, el libro de Sergio Vitale y Daniel Sobato se refiere con un pacto fiscal quizás se podría lograr los compromisos a mediano plazo que aseguran que la deuda se vaya a reducir a partir del año 2022 y permitan un poco más de espacio en el 2021 para seguir manteniendo esos programas de apoyo. Y ahí mencionamos algunas de las medidas que también citó Eric, cómo se pueden focalizar gastos, se puede, digamos, eliminar gasto improductivo. El BID tiene una serie de publicaciones al respecto que tienen una cantidad de recomendaciones que, como le gusta decir a los gringos, son low hanging fruit, que se podría implementar. Se pueden focalizar las redes de seguridad social, algunos de los programas de emergencia que se hicieron el año pasado se pueden focalizar, concentrar en los 2 quintiles más bajos de la población y hacerlos más a mediano plazo. Eso es prácticamente todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Vamos a continuar este diálogo entonces, cediendo la palabra a don Carlos Ominami, ex ministro de Economía, ex senador de Chile y actual consultor de CEPAL. Adelante, Carlos. Muchas gracias, presidente, por esta invitación. Gracias también a Daniel Sobato. Los felicito también por la organización de este estupendo y muy oportuno foro. Este panel trata de desafíos fiscales y financiamiento externo. Yo me voy a concentrar en este tema y quizás fundamentalmente la segunda parte, el tema del financiamiento externo. Todo esto en 10 minutos. Dejo de lado una presentación que tenía para tratar de concentrarme en 2 o 3 ideas básicas. Quiero decir que estas ideas que voy a exponer aquí son parte de un proyecto que estoy realizando en el marco de CEPAL, institución que me parece a mí que ustedes han podido apreciarlo en el panel anterior. Ha hecho un muy formidable trabajo de análisis de la crisis en curso. Creo por lo demás, y lo digo muy a la pasada, que todas las grandes elaboraciones de CEPAL,
transformación productiva, transición ecológica, pactos fiscales, reformas tributarias, adquieren con ocasión de esta crisis una nueva actualidad. Pero vamos al tema del panel. Una primera constatación se impone. Se ha dicho, pero me parece a mí que es importante destacarlo. América Latina es claramente la región del mundo más castigada por la crisis, tanto desde el punto de vista sanitario como en su dimensión económica. Con no más del 8% de la población mundial, tenemos, y ahí corrijo un poquito una cifra que se entregaba, tenemos más del 25% del número total de fallecidos en el mundo. Tenemos, a su vez, desde el punto de vista económico, la recesión más pronunciada y las perspectivas de recuperación aún más lentas respecto de otras regiones del mundo. Y no olvidemos, algo que aquí se ha dicho, que la región entró ya a esta crisis en condiciones de cuasi estancamiento. José Antonio Campos da un dato interesante. Los 5 años anteriores a esta crisis son los 5 años de menor crecimiento en la historia económica de América Latina. Esa es mi primera constatación. Somos la región más castigada. En ese cuadro, el mapa de riesgos que enfrenta la región me parece a mí que es extremadamente extenso y todos estos riesgos son muy, muy peligrosos. En primer lugar, un riesgo sanitario, con brotes recurrentes, y también se ha indicado, hay países que están teniendo acceso más o menos rápido a vacunas, pero creo que la mayoría de los países de la región, francamente, no tiene para cuándo en este plano. Hay un riesgo económico que tiene que ver con estancamiento, ya no solamente en el corto plazo, sino estancamiento de mediano y largo plazo. Se decía, y comparto el juicio de Jorge Roldós, los países deben poder mantener políticas expansivas. Sería francamente un muy grave error obligarlos a introducir ajustes recesivos que pueden tener efectos francamente devastadores. Junto a este riesgo sanitario y a este riesgo económico hay un riesgo social evidente. Cerca de 50 millones de nuevos pobres habrán en nuestra región y amplios sectores de capas medias vulnerables han sido fuertemente precarizados y ellos han sido, por lo demás, los actores preponderantes de los estallidos sociales que hemos conocido en otros países como Chile, Colombia y quizás también Ecuador. Y en este cuadro me parece a mí, y esto es quizás lo más importante de destacar, que hay riesgo de nuevos estallidos sociales y sobre todo, y esto me parece a mí que es un tema muy importante que ha subrayado Daniel Sobato y todo el trabajo de ideas, digo, hay un riesgo de que entremos en un largo periodo de inestabilidad política y de ingobernabilidad que puede ser extremadamente peligroso para el futuro de nuestras democracias. En el terreno propiamente macroeconómico es evidente que en grados diversos todos los países se presentan enormes brechas de financiamiento. Estas brechas de financiamiento pueden perfectamente alcanzar entre 10 y 15 puntos de producto y quizás más si estamos partiendo, como si hace un momento atrás el déficit de los países, el déficit fiscal, los déficits fiscales de los países de la región están en torno a 10 puntos de producto. Estas brechas de financiamiento resultan de la necesidad de la consolidación fiscal. Los déficits fiscales que siguen muchos países evidentemente no son sostenibles en el tiempo. Hay necesidad de ampliar la protección social y, particularmente, fortalecer los sistemas públicos de salud. Hay necesidad de financiar una reactivación segura y de avanzar también en la dirección de una transformación productiva. En el panel anterior, Mario Cipolli indicaba muy bien cuáles son las 7 industrias nuevas fundamentales, claves para el futuro. Dejo ese tema allí, pero me parece a mí que es muy importante tener esto en el horizonte de nuestra reflexión. Pero en este cuadro, con una brecha de financiamiento enorme, es evidente, se decía también recientemente, que son necesarias reformas tributarias que amplíen la recaudación y puedan corregir también las enormes inequidades que presentan los sistemas tributarios de la mayor parte de los países de nuestra región, en donde lo que predominan son los tributos indirectos por sobre los tributos directos. Pero, y este es un punto sobre el cual quisiera detenerme 30 segundos, convengamos que en condiciones de recesión, las dificultades políticas que hacen tradicionalmente difíciles las reformas tributarias se exacerban. En nuestra región siempre hay buenos argumentos para no hacer reformas tributarias.
Cuando las cosas están bien, se nos dice para qué van a hacer reformas tributarias. Y cuando las cosas están mal, hay que sostener la inversión, incentivar al mundo empresarial, y se dice, pero ¿cómo se le ocurre hacer reformas tributarias en estas condiciones? Ese tema va a estar planteado muy fuertemente en la discusión actual. Por eso me parece a mí que, siendo importante avanzar hacia reformas tributarias que aumenten la recaudación, que generen mayor equidad tributaria, creo que no es realista pensar en absorber estas brechas de financiamiento a través solamente de reformas tributarias que tienen un futuro que me parece a mí bastante reservado. Y de esta manera se plantea en consecuencia la cuestión del financiamiento internacional. Yo creo que en este plano hay que salir de este tanto mágico que existe en nuestra región, de pensar que se puedan transferir unilateralmente grandes cantidades de recursos a la región desde los países desarrollados. Vi por ahí, creo que Rebeca Greenspan va a estar en un panel el próximo viernes, en el marco del foro de Davos, sobre un plan Marshall para América Latina. Yo francamente les digo que ojalá que eso pueda tener lugar. Como se dice, pago por ver, porque soy francamente bastante escéptico respecto a la posibilidad de que algo así pueda ocurrir. Pero, por el contrario, creo que tiene mucho sentido proponer un deal que involucre obligaciones recíprocas para los países desarrollados y también para nuestros países. Del lado de nuestra región, del lado de América Latina, creo que es fundamental la política para resistir y combatir las tendencias autoritarias, la responsabilidad social para enfrentar los riesgos de estallidos, la responsabilidad fiscal para absorber progresivamente los déficits y, asimismo, un aporte serio a la lucha en contra del cambio climático a través de una transición energética. Y creo yo que sería también fundamental el programa de integración física de nuestra región, un programa de integración física de gran envergadura. Y del lado de los países desarrollados, creo que debiéramos estar en condiciones de pedir acuerdos en los foros internacionales para convenir un programa que viabilice esos compromisos. En este cuadro, y voy terminando, presidente, la cuestión que me parece a mí clave es la capacidad de la región de sobreponerse a su fragmentación y a su polarización ideológica. Hoy día tenemos la crisis más grave y nunca habíamos estado tan desunidos y tan fragmentados. Y este es un problema extremadamente grave que hace muy difícil, prácticamente imposible, que la Latina pueda hacer escuchar su voz en el contexto mundial. Por eso que yo planteo que debiéramos ser capaces de generar durante los próximos meses una plataforma común de América Latina respecto a los temas de financiamiento internacional. Espero que en una próxima ronda, si es que tiene lugar, poder entregar algunos de los elementos que debiera contener esta plataforma común. Creo en todo caso que debe ser una plataforma que esté concebida como un menú que dé opciones a los países con distintas realidades. Es cierto, hay países que tienen acceso al mercado financiero, que pueden colocar bonos a largo plazo, y otros países que no están en condiciones de hacer eso. Pero francamente, y con mucho respeto, yo le diría a Eric, mi compatriota del BID, y a Jorge del Fondo Monetario Internacional, que esta es una crisis muy mayor, y por tanto se requieren también respuestas que estén a esa altura. Yo siento que no basta con simplemente el aplanamiento de la curva de vencimientos y tampoco basta con una receta que siempre es importante, pero que es una receta estándar, la de racionalizar el gasto público, la de mejorar la calidad del gasto público. A una crisis inédita de gran envergadura se requiere también una respuesta de gran envergadura. Y me parece a mí que debiéramos, más allá de nuestra polarización ideológica y de nuestra fragmentación, ser capaces de generar, de convenir entre los países de la región una propuesta común. Si quisiéramos, presidente, sentar a todos los presidentes de la región para discutir sobre los temas internos, sobre transición ecológica, transformación productiva, no hay ninguna condición política para ello hoy día. Pero podríamos sí sentar a los distintos países con sus distintas diferencias, con Brasil, con Argentina, con República Dominicana, los países grandes, los pequeños y los medianos, podríamos ser capaces, y creo yo, de generar una plataforma común en donde cada uno de nuestros países tenga algo que ganar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Magnífica exposición, como han sido todos los panelistas.
Vamos entonces ahora a ceder la palabra a Pablo Sanguinetti. Pablo es vicepresidente de conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Adelante, Pablo. Gracias, presidente Fernández. Muy agradecido a Funlot y a IDEA por la invitación a participar de este tan importante evento y compartir este panel con mis queridos colegas de otras instituciones multilaterales y con Rebeca y Carlos. Yo voy a hacer 4 puntos muy rápidos para tratar de estar dentro de los 10 minutos. Lo primero voy a resumir, ya lo dijo mucho Eric y Jorge, la evolución de los déficits y necesidades de financiamiento que ha dejado a los países con el impacto del COVID. Lo segundo que me voy a referir es que para nosotros parte de la recuperación post-pandemia tiene que ver con aumentar la inversión pública en infraestructura económica y social. Fíjense, ya Jorge mencionó que muchos de los programas de transferencia de gasto corriente hay que ir levantándolo de a poco. Nosotros, a su vez, a eso le sumamos la necesidad de ir implementando políticas de inversión en infraestructura para sostener el crecimiento. Entonces, el tercer tema que quiero hablar, que ya también lo mencionó Jorge, es cuál sería la institucionalidad fiscal para generar esos espacios de mayores recursos para estas políticas. Y finalmente, el rol de la banca multilateral de desarrollo en todo este proceso. Entonces, nada, empiezo con los numeritos que todos sabemos. El impacto del COVID generó un significativo aumento de los déficits fiscales globales. Pasamos de 4% promedio en 2019 a 10% en 2020. Las necesidades de financiamiento durante el año pasado fueron de casi 15% del PIB, lo que generó aumentos de la deuda importantes que voy a contar en un minuto. Durante el 2021 se estima que estos déficits fiscales van a estar empezando a reducirse, porque por un lado varios países están anunciando, al contrario de lo que está diciendo el fondo, cierto levantamiento de algunas de las transferencias a tanto familias como empresas. Y otro efecto que está reduciendo que puede reducir los déficits durante este año es que la recuperación económica que ya empezó a darse en el último trimestre del año pasado, en función del levantamiento de los lockdowns, de los confinamientos, etcétera, también está haciendo en algunos países recuperar en el último trimestre la recaudación tributaria, ¿sí? Ahora, en este contexto, nosotros somos optimistas, vamos a ver por qué, en temas de lo que podríamos llamar el tema de la sostenibilidad de la deuda en la mayoría de las economías de la región. A pesar de, por supuesto, del aumento en deuda pública de casi 10 puntos porcentuales durante el 2020, ¿no? Y que el hecho de que muchas economías ya tienen deuda sobre el PBI arriba de 50 o 60%. Y esto se debe a lo que ya se mencionó, Eric, no voy a hacer el detalle, los mercados financieros internacionales han estado muy líquidos y esa liquidez finalmente se está transmitiendo a varios países de América Latina, y no solamente por bajas muy significativas en la tasa de interés, ahí ya Jorge mostró los datos en términos de tasa de interés, cómo se habían bajado en muchos países, sino también en tema de plazos, también lo mencionó, creo que Eric, Paraguay acaba de colocar un bono a 30 años a una tasa de interés de 4%, Colombia un bono reciente también a 40 años a una tasa de 4%. Esto está claramente permitiendo a los países hacer un refinanciamiento de sus deudas, digamos, extendiendo plazos y bajando los costos, ¿sí? Pero claramente esto aplica, y esto es una preocupación que Carlos la mencionó recién, generalmente a los países que hoy tienen grado de inversión y a aquellos que empezaron con bajos niveles de deuda, digamos. Por supuesto, países como Chile, Perú, Uruguay, Colombia, México, Panamá, que tienen grado de inversión, y Paraguay, que si bien no tiene grado de inversión, comenzó con un nivel inicial de deuda bajo. Pero, por otro lado, países como Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, están con mayores problemas de acceder a los mercados internacionales, y seguramente allí se van a requerir ajustes de déficit primario más importantes. Ahora bien, la sostenibilidad de la deuda no solamente depende de poder refinanciar esos compromisos a largo plazo y a bajas tasas, sino, recuerden, ¿no? El tema de cómo medimos sostenibilidad de deuda, es deuda sobre el PBI, sino también del comportamiento del PBI. Entonces, un aspecto importante es asegurar que la incipiente recuperación que estamos viendo del último trimestre del año pasado y durante estos primeros meses del año, se mantenga y eventualmente se robustezca, ¿sí? Y acá es donde América Latina enfrenta importantes desafíos, ¿no? Porque por un lado, si hay que hacer ajustes abruptos en los déficits primarios, por ejemplo, Ecuador lo tendría que hacer porque si bien recibió importante ayuda del fondo, tiene que ajustar fuerte su déficit primario para
para poder cumplir con sus obligaciones. Eso podría, por supuesto, desbarrancar, digamos, esta incipiente recuperación. ¿Por qué? Porque el sector privado todavía, el nivel de consumo e inversión privada están débiles, todavía hay mucha incertidumbre, como todos sabemos, sobre el control de la pandemia, la vacunación, etc. Pero no solamente hay un problema de demanda agregada para mantener el nivel de PBI, digamos, con cierta recuperación. El COVID ha generado efectos de mediano y largo plazo o shock negativos por lado de la oferta, que hacen que el PBI potencial de la región empiece a crecer menos, o pueda crecer menos. También lo mencionó Jorge con el tema de la década perdida. O sea, impactos como la destrucción de empleo que hemos visto y aumento de la informalidad, eso baja la productividad de la economía. O cierre de empresas masivos, y eso destruye capital intangible, también baja la productividad. O, por supuesto, el debilitamiento de la acumulación de capital humano a través del cierre de escuelas, eso también reduce el crecimiento potencial. Entonces, en este contexto, requerimos también una agenda, que, por supuesto, a medida que la pandemia lo vaya permitiendo, de reformas para generar aumentos sostenidos en la productividad. Y ya, de hecho, Eric mencionó una serie de reformas. Yo voy a concentrarme solamente en la parte de lo que creemos nosotros, apuntalar inversión pública en infraestructura social y económica. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, quizá algunos países, en lugar podrían reasignar parte de las transferencias corrientes, en la medida que pueden hacerlo, a gastos de inversión. ¿Sí? Y en todo caso, aquellos que no lo puedan hacer, necesitamos también que parte de la inversión pública que se redujo fuertemente en el 2020 se empiece a recuperar de a poco. Pero entonces la pregunta es un programa de inversión pública en infraestructura para apuntalar la recuperación va a hacer que la consolidación fiscal, que algunos países están empezando a hacer en 2 años, digamos, este año y el próximo, tenga que, digamos, hacerse más lentamente, definitivamente más lentamente. Pero entonces, ¿cómo conciliamos esa, digamos, más lenta consolidación fiscal con la idea de no desestabilizar las expectativas de que estos países, digamos, en 2, 3, 4, 5 años van a alcanzar déficits sostenibles? Entonces, aquí es donde viene lo que ya mencionó también Jorge, y creo que Eric también, el tema de cómo aprovechar estos momentos para reformar la institucionalidad fiscal. ¿Sí? Por un lado, estamos pensando en las reglas fiscales. Obviamente, varios países durante el 2020, 2021 las han eliminado, con mucha razón. Algunos, como Brasil, está pensando en reiniciarla en 2020, en este año, simplemente poniendo de vuelta el techo para gasto, el crecimiento de gasto. Esto puede ser un gran desafío para Brasil. Pero entonces, si se van digamos, reincorporar esas reglas, quizás en 2022 o 2023, al menos que sean diseñadas para que no limiten tanto la inversión pública en infraestructura de vuelta económica y social que tanto se necesita. Acá sabemos que reglas de tipo estructural o tipo golden rules pueden ser buenas para eso. O sea, no queremos de vuelta que pase lo de siempre, ¿no? Que los programas de consolidación fiscal se basan en ajustes en el gasto en inversión pública. Necesitamos, para crecer, pasar de 1,3, 1,4 de gasto de inversión pública, más que esto fue el promedio de los últimos años, no el 2020, ¿no? A 3 o quizás 4 o 5. Entonces, esto es muy relevante. Un segundo aspecto de la institucionalidad fiscal tiene que ver con complementar las reglas con presupuestos plurianuales, ¿sí? Que permitan una especie de generar expectativas de ajuste fiscal que no vamos a hacer a corto plazo, pero a mediano plazo sí. Para lo cual entonces necesitamos tener estas suertes de marcos fiscales de mediano plazo que son importantes. Algunos países como Paraguay y Uruguay lo están sosteniendo. Un tercer aspecto de la institucionalidad fiscal, ya se mencionó, es el tema de la reforma impositiva. No se trata, obviamente, de aumentar impuestos ahora, que todavía las economías están todavía débiles, pero sí ir pensando en reformas, y también se mencionó antes algunas de las ideas, para implementarlas una vez que las economías estén un poquito más recuperadas. La región recauda entre 14, 15 y 16% del PIB en impuestos. Esto es muy bajo. Hay países con el mismo nivel de ingresos que recaudan 20, 22, 23. Así que esto es una tarea muy importante. Y si bien es un tema político, lo dijo Carlos, muy serio, es el momento de discutirlo. Y esas reformas tienen que cuidar la eficiencia, pero también ser buenas para el tema de la equidad. Y acá podemos hablar del IVA, bueno, seguramente Rebeca va a hablar de eso, podemos hablar de reforma de impuesto a las ganancias de empresas, sacando excepciones, el IVA, incorporar el tema de e-commerce, y quizás nos podemos animar a cosas un poquito más heterogéneas, heterodoxas, como impuestos al patrimonio,
pero acá hay que ser cautos, ¿no? La región ni siquiera recauda bien su impuesto predial, entonces hay que empezar por eso. Pero quizás después puede haber algo de impuesto al patrimonio una vez que uno pueda avanzar. Finalmente, déjenme hablar del rol de la banca multilateral de desarrollo. Se me está acabando el tiempo. Por supuesto, el BID, CAF, Fondo Monetario, hemos estado muy presentes desde el primer momento, dando fondos para reembolsables y crédito para el tema de la salud, de la recuperación de la infraestructura sanitaria, después para hacer soporte de las transferencias a familias y empresas. Pero en este programa de inversión pública, que creo que es tan importante, creo que también ahí tenemos un rol muy relevante para hacer. Entonces, no solamente nosotros, estas instituciones tienen que obtener financiamiento, para lo cual muchas de ellas, entre ellas CAF, tienen que recapitalizarse, ¿no? Sino también tenemos que acompañar a los países en lo que se llama la parte de generar capacidades públicas para identificar proyectos, evaluarlos, gestionarlos. Muchas veces nosotros, Banco de Desarrollo, vemos cómo nuestros préstamos se subejecutan por falta de esas capacidades. Entonces, esto es muy importante, y sobre todo pensando en que muchas de estas obras de reactivación y de infraestructura son obras pequeñas que quizás estén en manos de gobiernos subnacionales, donde las capacidades para gestionar estos proyectos están muy en falta. Así que creo que eso es algo muy importante también poner en la agenda. Con esto voy terminando. Muchísimas gracias y quedo esperando para preguntas o segundas o comentarios. Gracias. Perfecto, gracias, Pablo. Muy amable. Vamos entonces finalmente en esta sesión sobre desafíos fiscales y financiamiento externo en el marco de la pandemia y de la recesión económica. Cederé la palabra a Rebeca Greenspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana. Muchísimas gracias, presidente. Y bueno, hemos oído unas magníficas presentaciones de la gente que ha estado con nosotros en el panel, así que déjeme tal vez yo enfatizar algunos de los ángulos que se han mencionado, presidente. Yo creo que aquí se ha dicho claramente que el impacto de la pandemia en América Latina ha sido enorme. Es la segunda región después de Europa con el impacto económico más grande. Lo que se ha dicho también en términos de la salud, no hemos podido hacer ninguna de las dos cosas, ni hemos podido salvar vidas mejor que otros, ni hemos podido evitar los efectos económicos mejor que otros. Teniendo el 8% de la población, como se dijo, tenemos el 25% de las muertes a nivel global. Entonces, obviamente, esta es una región sumamente golpeada por esta pandemia, porque la pandemia nos agarra con mal pie, como se ha dicho. Los 5 años anteriores no solo ha habido un crecimiento mediocre, sino probablemente el peor de la historia moderna económica de la región. Y por supuesto que la pandemia interactúa con los déficits estructurales que tenía la región. Y en esa interacción entre los déficits estructurales y el shock de la pandemia, por tanto, los efectos, los resultados en América Latina son devastadores. Ahora, yo quisiera no volver sobre lo que han dicho los demás, que han dado los datos y la información necesaria, sino tratar de decir por qué yo creo que hay 4 razones para el optimismo y 4 amenazas contra ese optimismo. Pero quisiera también poner énfasis en las razones que yo creo que son buenas, o sea, que se deben aprovechar en este momento en la región, ¿no? Para no hablar solo de los efectos perversos que ha tenido la pandemia sobre nosotros. Y esto lo digo porque precisamente el Banco Mundial ha dicho una cosa que creo que ha dicho Pablo también, y es que el crecimiento potencial de la región, donde el crecimiento potencial ya era mediocre, se ha reducido a la mitad. Entonces yo quisiera enfatizar aquellos elementos que me parece que contrarrestan ese pesimismo. El primero es que yo creo que hemos estado en un momento de lo que se ha llamado la innovación obligada, ¿no? Salió muy caro, pero tanto el gobierno como las empresas, como la ciudadanía,
hicimos todos un doctorado en digitalización, ¿no? En áreas desde la telemedicina hasta el teletrabajo, desde la innovación abierta hasta los hackatones, desde el e-learning hasta el e-commerce, la región de un salto, y el mundo, ¿no? Pero la región de un salto cualitativo en el tema digital. Y en una cosa muy importante, porque siempre se decía que de alguna manera el problema de digitalización en Iberoamérica no era que no estábamos digitalizados, tenemos los índices de penetración celular de los más altos del mundo, sino que usábamos esa inserción digital para el ocio y no para el trabajo, ¿no? No aumentaba la productividad, sino que servía mucho más para las redes sociales, que son de las redes sociales más vibrantes del mundo entero, pero no lo usábamos para aumentar la productividad y para el trabajo. Y yo creo que esta pandemia ha cambiado esto drásticamente. Ahora tenemos al alcance la promesa de la revolución digital para una mayor productividad si hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Segundo punto importante, se ha mencionado, pero yo quiero enfatizarlo, es todo el tema de la transición ecológica, de la economía verde y azul, ¿no? Esta década va a ser distinta a la década anterior, porque esta crisis va a terminar muy distinto a como terminó la crisis financiera del 2008, y debemos aplicar las lecciones aprendidas en este sentido, y por tanto yo creo que una de las áreas en las que debe haber más inversión es en la transición ecológica, donde Iberoamérica y Latinoamérica tienen mucho que ganar. Primero, porque tenemos compañías líderes en este sector. Segundo, porque tenemos mucha materia prima necesaria. Y tercero, porque tenemos una población sumamente consciente, especialmente una juventud sumamente consciente del área de cambio climático, ¿no? Y por tanto, yo creo que esta es una gran oportunidad. Y si pensamos en la parte fiscal y de financiamiento externo a la que me voy a referir, yo creo que deberíamos pensarlo también en esta dirección de cómo movemos la transformación productiva de la región. Y la tercera razón que yo creo que tenemos que tomar en cuenta para el optimismo es China. La verdad es que China tendrá que duplicar su Producto Interno Bruto en la próxima década. Pasaría de 15 trillones a 30 trillones de su Producto Interno Bruto de dólares. Este es un crecimiento real que es hasta difícil de imaginar lo que representa en una década meter otra China en la economía internacional. Y yo creo que, queramos o no, esta década estará muy marcada por ese crecimiento de China, que ya creció en el último trimestre del año pasado un 6%. Y por tanto, hay gente que está hablando de que habrá un nuevo superciclo de las materias primas debido a este crecimiento de China, y ya los precios de las materias primas que benefician especialmente al sur han estado subiendo, y eso ayudará a la recuperación. Y el último punto de posible optimismo es que tenemos una región joven y tenemos el cohorte de jóvenes entre los 15 y los 29 años, más grande de nuestra historia y con mayor educación. Tal vez hay un desalineamiento entre las habilidades y el mercado laboral, pero es una población posible de capacitar, y además las mujeres han entrado rápidamente al mercado laboral y también son una fuerza transformadora. Entonces, como diríamos en inglés, ¿cuáles son los spoilers, ¿no? de esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que haría que este potencial que podríamos aprovechar en la crisis para dar un salto cualitativo no se lleve adelante? Yo creo que el primero que fue mencionado es el problema de la vacunación y de terminar, digamos, con la pandemia, ¿no? Y aquí el esfuerzo de la región no será suficiente. Vamos a necesitar el esfuerzo internacional, porque tengo números bastante descorazonadores con respecto al acceso de los países en desarrollo a las vacunas. Dos datos para dar el ejemplo, ¿no? El 96% de la producción de Pfizer
fue comprada por los países desarrollados. El 100% de la producción de Moderna, la que es un poco más distribuida, es AstraZeneca, la de AstraZeneca y Oxford, y por supuesto la vacuna china y la vacuna rusa. Pero las cantidades a las que tiene acceso la región y los países en desarrollo son cantidades que nos garantizan que todo el año será un año en que tendremos distintas olas y un impacto grande de la pandemia, a menos que fortalezcamos COVAX, que es el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud para los países en desarrollo. Mientras más rápido podamos vacunar y más rápido podamos superar la pandemia, entonces no sucederá lo que ustedes han llamado otra década perdida para América Latina. Pero mientras más despacio sea eso, los problemas de corto plazo se convierten en problemas de largo plazo y por tanto tendremos una recuperación y unos problemas de impacto sobre la pobreza y la desigualdad que no sé si aguantará nuestro sistema político, y a este tema me referiré después. Entonces es esencial el acelerar el paso para salir de la pandemia, y para ello el sistema internacional también tiene que funcionar, porque los países de la región no tienen la capacidad para poder tener acceso a la producción necesaria de vacunas, no solo porque hay problemas operativos para poder vacunar tan rápidamente a la población, sino porque no se tiene acceso a la producción. Y ese obstáculo hay que quitarlo. El segundo es lo que yo decía. Cuando hablamos de la década perdida, yo quiero recordar, creo que Jorge puso que fue hasta el 95 que recuperamos el Producto Interno Bruto per cápita, pero quiero recordar que no recuperamos los niveles y los indicadores sociales hasta 2 décadas después. O sea, hay una asimetría, ¿no? En la crisis, la pobreza y la desigualdad crecen mucho, y cuando nos recuperamos, la pobreza y la desigualdad se recuperan muy lentamente y por tanto se convierte en un problema no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo para la región. Y eso lo estamos viendo. Hay el problema de la posibilidad de la deserción escolar y de la ampliación, por ejemplo, de la brecha educativa por la falta de acceso a la educación remota y a la capacitación y al acceso mismo a lo digital de muchos de los sectores más pobres de la población, pueden ampliar esa brecha que, de acuerdo a algunos estudios recientes de Nora Lustig y otros, nos llevaría a las brechas de desigualdad que teníamos en los años 60 en la región. Y por tanto, ahí es donde más tenemos que poner, querido presidente, nuestro esfuerzo, porque en la medida en que esto pase y se consolide, lo que pasará, y perdonen que lo diga así, es que tendremos no solo un problema de la pandemia este año, sino que tendremos 20 años de pérdida en los indicadores sociales y económicos de la región, lo que no podemos permitir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuáles son las prioridades, una de las prioridades es evitar que se convierta, que haya una histéresis, ¿no?, por la crisis. Y entonces aquí voy al tercer punto, que es el spoiler 3, que es lo fiscal y el financiamiento externo. Entonces, sí es cierto que los mercados se han mantenido abiertos en esta pandemia mucho más de lo que vimos en el 2008, y eso ha sido una buena noticia. Y un ejemplo, además, otro ejemplo de que ha sido distinto, es que las remesas en muchos de los países han aumentado, no han disminuido, ¿no? Vamos a ver si esa tendencia se mantiene. Pero cuando hablamos de lo fiscal en general, como he dicho muchas veces, y yo tengo 2 reformas fiscales a mi haber en mi país, se juntan los vetos y no los votos, ¿no? Y la pregunta es cómo podemos superar ese problema político de la mejor manera posible. Y yo creo sinceramente, aquí se han dicho cosas muy importantes, pero yo creo sinceramente que si hablamos solo de los impuestos y no hablamos del gasto, no vamos a poder tener la confianza de la población de que los recursos nos serán, no solo para salir de la crisis, sino para hacer las cosas que hay que hacer y que ustedes han mencionado. Yo creo que sería la pérdida de una oportunidad el pensar solo en los impuestos
y no pensar en el pacto fiscal como un pacto mucho más integral que tienen que tener los elementos no solo de transparencia, sino que los grupos tienen que saber a qué se va a dedicar el gasto. Y si bien aquí ha habido una recuperación, una revalorización de lo que yo llamo lo público en la región, porque nos hemos dado cuenta que necesitamos las capacidades de las instituciones, que la salud y la educación tienen que ser universales, que tenemos que mejorar nuestro sistema de protección social, lo cierto es que lo público no es solo lo estatal, ¿no? Lo público es aquello que construimos juntos, y si no construimos un pacto fiscal juntos con todos los sectores, con la ciudadanía y con el sector privado, nos vamos a equivocar y vamos a perder la oportunidad de hacerlo. Y recordemos, presidente, comenzamos el superciclo electoral en América Latina. Comienza ahora, en el 2021, y ojalá que no sea cierto, por tanto, que el principal problema económico de América Latina va a ser político, ¿no? Que tendremos más polarización, más retórica electoral y que eso no nos dé tiempo de poder hacer los pactos y los acuerdos de consenso que necesitamos para enfrentar esta crisis de una manera diferente. Y por último, yo sé que ya se acabó el tiempo, quiero decir que en términos del financiamiento externo, yo creo que sabemos varias de las cosas que hay que hacer, ¿no? En primer lugar, tiene que haber alguna coordinación con las calificadoras de riesgo y los organismos financieros internacionales, porque si no, muchos de nuestros países van a ver un recrudecimiento y endurecimiento de las condiciones de financiamiento hacia futuro. Sabemos que necesitamos una emisión de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, que es un financiamiento inmediato para todos los países y que incluye a los países de ingreso medio. Y sabemos que probablemente necesitemos otra ronda en el Fondo Monetario Internacional del financiamiento rápido que se dio, esos 50.000 millones, creo que fueron, Jorge, del Fondo Internacional, que fueron muy importantes y que fue un financiamiento sin condiciones. Eso se puede hacer, el G20 no lo ha pedido, se ha dedicado solo a los países pobres, y yo creo que el otro problema grave que podemos enfrentar de financiamiento en el financiamiento externo es que los países de ingreso medio queden fuera de las medidas que se pidan y que se ejecuten cuando en nuestros países nuestra capacidad ha sido 1/10 o 1/5 parte de lo que han dedicado los países desarrollados a paliar esta crisis. Ellos saldrán mucho más rápido, pero si nosotros no tenemos un mayor acceso, no solo a lo que tenemos que hacer internamente, que sin duda tenemos que hacerlo, pero a un financiamiento externo más flexible, como lo ha hecho el fondo en esta primera etapa, y de largo plazo no podemos hacer las inversiones ni a paliar la crisis en nuestra población que una situación tan grave amerita. Muchas gracias, presidente. Muy bien, Rebeca, muchas gracias a usted. Bueno, quiero empezar por felicitar a todos los panelistas porque realmente han sido magníficas exposiciones que nos arrojan luz para comprender esta crisis múltiple que tenemos en América Latina y el Caribe, empezando con su diagnóstico como una crisis única que afecta la movilidad, que afecta el comercio, que afecta el flujo financiero, en fin, como se ha explicado aquí, esta situación de América Latina como la región del mundo más afectada en términos de su población y el número de fallecidos, digamos, todo lo que ha representado la aplicación de políticas anticíclicas de expansión del gasto en condiciones en que debido a la contracción económica ha habido una reducción sensible de los ingresos fiscales. Yo creo que el diagnóstico que se ha presentado y las sugerencias que se han hecho formidables. Pero creo que Carlos Ominami y ahora Rebeca también nos presentan algunos problemas de carácter social, político, ¿no? En el contexto de las decisiones técnicas que tienen que abordarse. Si hablamos de que tenemos que consolidar fiscalmente los países de la región, no podemos abandonar los programas de protección social cuando estamos en una segunda ola o una tercera ola de la crisis, hacerlo en un contexto de reformas tributarias anticipadas
se aprueban pero no se aplican en una situación donde vamos a entrar en un ciclo político electoral. Es decir, hay muchas interrogantes de este tipo. Yo creo que resulta claro, debe resultarnos claro todos nosotros, que en realidad no hay un país en América Latina que tenga los recursos suficientes o necesarios para enfrentar a la magnitud de la crisis que nos ha impactado. O sea, no existen esos recursos. Desde antes ya se ha dicho, desde el 2015 en adelante, ya teníamos un lustro en América Latina de bajo crecimiento económico y por tanto una situación que ya apuntaba una década perdida. Eso ahora se ha intensificado con el impacto que ha tenido la pandemia. Se ha intensificado. Algo en medida allí. Hemos tenido que recurrir, ¿verdad?, a un sistema de endeudamiento cuando ya la deuda pública era bastante alta y también la deuda privada. Y lo que se procura es que efectivamente podamos sobrevivir en lo inmediato, accediendo a los mercados de capitales, y bien en condiciones dignas. Pueden ser préstamos de largo plazo con bajando tasas de interés, los bonos del Tesoro americano, en fin. Pero lo cierto es también que esto tiene un límite. Y ya, como se ha dicho, las propias agencias calificadoras de riesgo empiezan a poner mala nota. Bueno, bien, entonces la pregunta es, reforma tributaria en una situación de recesión, en la antesala de procesos electorales. La receta es clara. Ocurrirá lo mismo que pasó con la recesión global del 2008 al 2020. Todo el que está en el poder se va. El que quiera, el que esté en el poder y quiera entregarlo, que haga una reforma tributaria en el contexto de la situación de recesión que estamos viviendo ahora. Eso es evidente. O de lo contrario, una situación de reforma tributaria, sin duda alguna, que generaría disturbios sociales, protestas sociales y un problema de ingobernabilidad. Yo creo que aquí tendríamos que volver a los planteamientos que se formularon luego de los llamados ajustes estructurales que se hacían en América Latina en los años 80 y 90. Toda reforma, para ser realmente eficaz, requiere de tres condiciones. Primero, ciertamente que sea económicamente racional, pero segundo, que sea socialmente incluyente, y tercero, que sea políticamente viable. Si no reúnen esas tres condiciones, obviamente que se estará estimulando una situación de confrontación social y política y de reconfiguración del mapa político electoral, porque ningún gobierno va a resistir las protestas, los reclamos, las demandas que se producirán en esa situación de reforma tributaria, en una situación de desempleo, de pobreza, de incertidumbre, de pesimismo, en fin. Yo creo que estamos en una situación bastante complicada de todos los puntos de vista. El tema de la vacuna de que estamos hablando. Ya Rebeca ha dicho muy claramente. Una vez más se refleja la desigualdad que existe en el mundo. Los países desarrollados concentran el acceso a las vacunas. Pero con excepción de Israel hasta ahora, ha habido un fracaso total en la forma en la logística de aplicación de la vacuna. Total. En América Latina, donde no tenemos esta tradición de organización logística, es evidente que nos tomará, cuando empiece a llegar la vacuna. En República Dominicana no ha llegado la primera vacuna y ya es un mes que se está distribuyendo en los países desarrollados. Nosotros con suerte empezaremos a tener vacunas en el mes de marzo y así ocurrirá en otros países de la región. No existe un plan nacional de vacunación. Tampoco he escuchado, con excepción de algunos países de la región, que exista tal plan nacional de vacunación. Es obvio que nos llevará todo el 2021 y parte del 2022. Por consiguiente, el tema económico que está atado al tema de la pandemia continuará durante este año y el año próximo. Quizás en algunos momentos se reduzca el número de contagiados, de fallecidos, podamos tener un desescalamiento relativo hasta que venga la tercera ola, ¿verdad? Porque así es que vamos. No sabemos nada de lo que significan las nuevas variantes, si la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña, no sabemos exactamente si incluso las vacunas estarán en condiciones de poder enfrentar esta nueva realidad de la pandemia que se está presentando. Es decir, realmente vimos una angustia y una incertidumbre. En ese contexto de las dificultades que tenemos de aplicar políticas públicas que permitan sostener el nivel de gasto que hemos tenido hasta ahora y que se recomienda que siga, pero sin los ingresos necesarios, en lugar de seguir aumentando la deuda
que se convertirá en una crisis financiera de mediano plazo, ¿en qué medida se puede realmente considerar la creación de un fondo global de solidaridad y cooperación? ¿En qué medida el G20, que se reunió en abril y habló de disponer de 11 trillones de dólares en el sentido norteamericano de trillones, ¿no? 11 trillones de dólares, pero que en realidad se han concentrado en los países desarrollados, no así en la región? Claro que vemos con beneplácito el esfuerzo que han hecho los organismos multilaterales, lo que ha hecho el Fondo Monetario, ¿verdad? Con este financiamiento de emergencia, el instrumento de crédito rápido, los créditos flexibles, formidable. Yo creo que es un gran esfuerzo que tenemos que reconocer, lo que ha hecho el BID, lo que ha hecho la CAF, pero también con recursos insuficientes para lo que está demandando la región en estos momentos. Estos organismos multilaterales requieren una recapitalización. ¿De dónde pueden venir esos fondos? Bueno, pues yo pensamos que eso puede ser de los activos del sistema financiero global, que pueden nutrir este fondo global de cooperación y de solidaridad. Es decir, en síntesis, lo que planteo es, para la reflexión entre nosotros, ver las consecuencias sociales y políticas que puede tener continuar con una situación de aumento del gasto, con bajos ingresos, pretender resolverlo con endeudamiento y reforma tributaria, y no tener otra ventana que sería justamente la cooperación internacional, ese plan Marshall a que se ha aludido aquí, que puede realmente contribuir a generar consolidación de los estados democráticos, gobernabilidad y por tanto un futuro, ¿verdad?, que nos permita salir de esta situación de angustia y de incertidumbre que hemos estado viviendo. Es un poco para motivar la reflexión entre nosotros. No sé quién se anima a tomar primero la palabra. Don Carlos Ominami. Gracias, presidente. Yo quisiera insistir en algo que usted planteó al final. Podemos hacer esfuerzos en materia de reformas tributarias. Yo creo que es muy importante que los países nos comprometamos nacionalmente a hacer esfuerzos para enfrentar esta crisis tan profunda. Pero yo quisiera reiterar que las posibilidades políticas de reformas tributarias que puedan en el corto y mediano plazo llenar las brechas de financiamiento que están hoy día planteadas, no es posible. Creo que políticamente, en el mejor de los casos, pudiera ser posible generar condiciones para impuestos a los sectores que han salido más beneficiados de la crisis, los sectores pudientes, el 1%. Pero pongo en el caso de Chile, que era uno de los países que tenía mejores condiciones para haber enfrentado esta crisis por su solvencia financiera, por su ahorro externo. Es básicamente un país que ha enfrentado la crisis sobre la base de los recursos propios de las personas. Lo esencial, de lejos, en el caso de Chile, para los mecanismos anticíclicos han sido los 2 retiros de fondos previsionales, son 31.000 millones de dólares. 31.000 millones de dólares que han salido directamente de los ahorros previsionales de las personas. Eso ha ayudado mucho. La perspectiva, el pronóstico de crecimiento, de recesión, de caída del producto, al inicio de la crisis era en torno al 9%. Finalmente va a ser en torno al 6%. Esa diferencia de 3% se debe fundamentalmente al esfuerzo de las personas, complementado además con otro esfuerzo también de las personas, que ha sido el Fondo de Desempleo. 3.000, 4.000 millones de dólares que son también recursos de los propios trabajadores que estaban en sus cuentas del mecanismo de subsidio de desempleo. Entonces, quiero decir que las condiciones políticas para, a través de reformas tributarias, poder enfrentar esta brecha de financiamiento son muy limitadas. A mí me parece muy bien lo que dice, comparto lo que dice Eric Parrado respecto a la sostenibilidad de la deuda. Es cierto, los países pueden continuar, hay países que pueden continuar pagando su deuda. Pero yo me hago la pregunta, ¿tiene sentido que cuando necesitamos hacer consolidación fiscal sin que entre un ajuste recesivo, cuando hay que financiar la extensión de la protección social, cuando hay que financiar una reactivación segura, cuando hay que avanzar hacia la transformación productiva, que los países estén pagando la deuda en las mismas condiciones que lo hacen hoy día? Lo pueden hacer, pero ¿a qué costo? Yo francamente creo que hay que imaginar ideas como las que está planteando el presidente Fernández, que no sean pensamiento mágico, que no sean transferencias unilaterales,
que hayan, como traté de sugerirlo en mi intervención, compromisos recíprocos. Nosotros desde la región nos comprometemos a un conjunto de cosas y que los países desarrollados también puedan hacerlo. Creo que por lo demás, el tema de equidad en el funcionamiento de la economía global. La deuda de los países desarrollados es en prácticamente todos por sobre 100 puntos del PIB. En los países en desarrollo estamos en 50, 60% y menos los países de América Latina. Entonces, creo que también debería haber un tratamiento equivalente a los problemas de deuda. Último comentario. Eric también lo decía, que las perspectivas de clasificación de los riesgos son negativas. Es claro. Y si no se generan formas de financiamiento que permitan sustentar esta brecha de financiamiento en otras condiciones, van a seguir siendo negativas y vamos a terminar en las crisis de deuda que han sido tan recurrentes y típicas de América Latina. Presidente Fernández. Adelante, Pablo. Muy de acuerdo con sus comentarios y lo que también dijo Carlos. O sea, cuando yo menciono reformas impositivas, creo que también lo mencionó otro de los colegas, obviamente no estamos pensando hacerlo en el medio de la recesión, etc. Pero por otro lado hay una razón importante. O sea, el tamaño del Estado en varios de nuestros países tiene que aumentar. Porque no podemos dar los servicios que necesitamos, tanto servicios sociales como infraestructura. O sea, México, con 14 puntos del PIB de recaudación impositiva, no puede dar los servicios que necesita para crecer a mediano y largo plazo. Paraguay lo mismo, Ecuador lo mismo, ¿me entienden? Entonces, si por un momento nos olvidamos de la pandemia, definitivamente muchos países necesitan ir hacia un equilibrio de un Estado con más recursos y con más gastos. Ahora, claramente esto no se puede hacer en el medio de una recesión global como esta, etc. Pero entonces en el medio necesitamos financiamiento. Y pareciera que hoy la solución de mercado, que hoy vimos los datos, o sea, muchos países pareciera que están resolviendo las cosas con los mercados, porque los mercados le están tirando plata por la cabeza hoy a tasas bajas, pero como sabemos, mañana hay un shock en Estados Unidos, lo que sea, esto se puede dar vuelta, ¿sí? Entonces, yo también coincido en que esto no lo resuelve solo el mercado. Y entonces necesitamos algún tipo de financiamiento concesional que en esta transición permita a los países entonces mantener gastos sociales y quizás también empujar gastos de infraestructura con recursos que todavía no son, que van a ser todavía escasos. ¿Sí? Pero eso a su vez va a sacar las economías más rápido de los niveles de recesión, va a aumentar el crecimiento potencial y eso va a hacer que las deudas que se están contrayendo hoy en el futuro sean sostenibles porque hay fondos concesionales a tasas muy bajas y si los mercados se dan vuelta van a estar ahí. Pero no podemos, por otro lado, ir a pedir plata al mundo para que nos ayude sin hacer nuestros deberes. Esto ya no va, no somos creíbles, ¿me entienden? No somos creíbles. Entonces, por eso yo hablo de programas fiscales, marcos fiscales intertemporales, en donde efectivamente, en 3, 4 años, se produce una consolidación fiscal porque hay una reforma impositiva que no se va a pensar ahora, se va a empezar a reformar en 2022 y se empieza a aplicar en 2023 o 2024. Pero generamos compromisos creíbles en ese sentido. De vuelta, nadie nos va a regalar, o sea, ¿me entiendes? Ya hay una historia larga de la región de pedir plata y no hacer las tareas que tienen que hacer. Entonces, yo digo que hay que aprovechar esta coyuntura también para generar esas reformas. Y por supuesto, teniendo en cuenta la situación social y digamos, el sistema político, claramente, siempre lo tuvimos, pero digamos, quizá en esta emergencia algunos sectores de intereses muy fuertes, porque, por ejemplo, traban reformas impositivas, exenciones impositivas a empresas, con alto, de alta facturación, una serie de cosas. Nada, en semejante situación social están dispuestos a ceder. Presidente. Gracias. Yo creo que se han hecho cosas importantes y me voy a referir a lo que dice usted, presidente. En primer lugar, yo creo que se habló aquí, creo que Jorge habló de la reforma fiscal anticipada. Yo sí creo que tiene que haber una reforma fiscal, aunque no se aplique en el 2021. Y creo que tiene que pactarse todo al mismo tiempo, porque perdonen que lo diga así, si uno no une la zanahoria con el garrote,
nunca va a funcionar. Si vamos a dar todo el gasto ahora, que necesitamos hacerlo, sin hacer la reforma fiscal y los compromisos que necesitamos en el mediano plazo, nunca sucederá el mediano plazo y nos encontraremos con un gasto insostenible. Y hay que hacerlo porque hay países, no en todos los países están en la misma situación en América Latina. Hay países que tienen una presión fiscal igual a los países desarrollados y a la media de la OECD, pero hay países que tienen una presión fiscal del 10% sobre el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que anticipar el gasto, pero con las reglas del juego desde el principio, ¿no? Donde se logre el acuerdo, y por eso hablaba yo, presidente, que hay que lograr el acuerdo de los impuestos y del gasto al mismo tiempo. Y yo le voy a ser sincera, habiendo estado en el Ministerio de Hacienda, lo cierto es que los que estamos en el Ministerio de Hacienda no queremos que nos pongan ninguna restricción a la asignación del gasto. Y por supuesto, si a la sociedad se le va la mano en asignar todo el gasto y no tener ninguna flexibilidad, estamos en un mundo, en un mal escenario. Pero por el otro lado, si todo el gasto se supone ser caja única, si la gente no sabe que va a haber una universalización de la salud, de la educación, de la calidad de los servicios, tampoco va a estar dispuesta a pagar. Y eso, consenso, hay que lograrlo. Y estamos en el momento para hacerlo. Ahora, estoy de acuerdo con Carlos que eso no va a ser suficiente, no vamos a poder ir a una reforma fiscal de 5 puntos del PIB, porque eso no lo ha hecho nadie, ¿verdad? Entonces esto va a tener que ir de la mano de un financiamiento externo, ¿no? Y ahí hay que recapitalizar, como usted dijo, presidente, a los bancos de desarrollo. Y nosotros en la región tenemos a la CAF, tenemos al BID y tenemos al Banco Centroamericano de Integración Económica, que tienen que cumplir un papel muy importante para las inversiones que tenemos que hacer para aprovechar las oportunidades que también se le presentan a la región. Y en cuanto al fondo del que habla usted, el Fondo Global para la Recuperación, presidente, muchos de nosotros hemos estado trabajando mucho en esa dirección. Y yo quiero de verdad poner la atención de ustedes sobre lo que se ha hecho en la cumbre iberoamericana, porque vamos a tener la cumbre en abril. Vamos a tratar este tema, lo vamos a hacer con los jefes de Estado y de gobierno. Y acabamos de tener a los 22 países de la región representados en la ministerial de cancilleres, donde estuvieron 16 cancilleres y 6 vicecancilleres, todos a la más alto nivel posible, con acuerdos muy específicos con respecto a la posición de la región para el financiamiento externo. Y yo creo, y no puedo adelantar mucho más aquí, pero creo que hay elementos suficientes en el trabajo que hemos hecho, en lo que se ha discutido en distintos foros, para poder llegar en abril a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno con una posición sobre este tema unificado con todos los países de la región. Y yo creo que este consenso que hemos venido construyendo puede ser muy importante en la dirección, presidente Fernández, que precisamente usted ha expresado y donde países que están representados en distintos foros de la región pueden llevar una voz fortalecida para hacer un avance mucho mayor a nivel internacional en este sentido. Bueno, Rebeca, yo le sugiero que usted ponga eso como el 5º punto de optimismo, ¿no? Si no, nos tiramos por el balcón todos. Tienen que añadir eso. Claro, de la brevedad, si algunos de los panelistas quisieran también intervenir finalmente para terminar nuestro panel. Eric y luego Jorge. Bien. Muchas gracias, presidente. Una primera idea es simplemente decir que no hay recetas mágicas para estos desafíos tan complejos de América Latina y el Caribe. Y por eso yo planteaba en la presentación formal de este círculo virtuoso, ¿no es cierto?, de buscar medidas que mitiguen el impacto del COVID-19, y todos los gobiernos del mundo lo hicieron, todos los gobiernos de América Latina y el Caribe lo hicieron con estos esfuerzos fiscales bastante grandes, ¿no es cierto?, y también que fueron sumados con los esfuerzos por el lado de la política monetaria y financiera. Habiendo dicho eso, comparto muchísimo con lo que plantea Rebeca, Pablo,
y Jorge, en el sentido de que tenemos que hacer las tareas, tenemos que hacer los deberes y tenemos que generar la credibilidad futura para poder tener acceso a financiamiento. Hoy día, si uno calcula las necesidades de financiamiento, están entre el 8 al 10% del Producto Interno Bruto, y acá estamos sumando amortizaciones, ¿no es cierto?, y pago de intereses, y por lo tanto, ese financiamiento es muy grande para poder contar simplemente con la ayuda externa, como algunos lo están planteando. Yo me acuerdo de estas discusiones que tuve con Carlos Ominami el 2008, ¿no es cierto?, respecto al uso de los fondos, pero acá hay que tener cuidado. Por ejemplo, él plantea que el uso del 10% es como una de las posibles soluciones. Claro, pero esa es una solución populista. Es una solución populista que finalmente fue por un tema temporal más que por un tema de necesidades. ¿Saben quién sacó todos esos recursos de los fondos de pensiones? Todos los chilenos que no lo necesitaban y por lo tanto acá hay que estar mucho más enfocado y focalizado en las personas que lo necesitan. El crecimiento inclusivo sostenible no tiene que ser un eslogan, tiene que ser algo que tenemos que hacer después de la pandemia. Por eso tenemos que buscar el crecimiento que incluya a las mujeres, que cierren las brechas de género, ahí hay una oportunidad muy grande de crecimiento, y que también sea sostenible. Significa, por ejemplo, invertir en infraestructura sostenible. Y eso es lo que ha revelado de alguna forma la crisis del COVID-19 en el sentido de buscar urgencias y hacer los cambios necesarios para no vivir las crisis sociales que muchos de los países de América Latina y el Caribe vivieron en el 2019. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Y termino simplemente diciendo que en el BID estamos haciendo un esfuerzo, obviamente, de discusión para poder capitalizar. El presidente ha planteado, ¿no es cierto?, que queremos aumentar las municiones en términos de proveer más crédito y tratar de pasar de 12.000 millones de dólares, que es el esfuerzo que hoy día tenemos año a año, a pasar a un crédito de 20.000 millones de dólares. Y ese esfuerzo, obviamente, tiene que estar apoyado por todos los miembros de esta cooperativa. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias. Gracias, Eric. Bueno, finalmente, entonces, Jorge Roldós. Bueno, muchas gracias, presidente. La verdad que me resulta grato ver que hay bastante coincidencia en las conclusiones de todo el panel. En cierto sentido, está bien claro que hay que tomar decisiones ahora, hay que hacer los diagnósticos, hay que hacer las discusiones, y va a ser necesario un pacto fiscal de alguna forma en los distintos países de la región. Y eso puede hacerse quizás en dos etapas. Una primera discusión para atacar el tema de mantener el apoyo mientras que la pandemia esté con nosotros y ya sentar las bases de ahí para una reforma fiscal, una reforma impositiva a futuro y buscar los consensos que permitan que eso se haga. El fondo no es un banco de desarrollo, no estamos pensando en recapitalizarlo, pero como les dije, tenemos una capacidad prestable que es de 6 a 7 veces lo que se desembolsó el año pasado. Entonces, en la medida de que los países empiecen a mostrar que se toman las decisiones que pueden ayudar a la sostenibilidad hacia futuro, el fondo va a estar muy dispuesto a apoyar ese tipo de soluciones. Y eso puede empezar a hacerse ahora que todavía los mercados están abiertos y el crédito es bien accesible. No necesariamente porque la deuda promedio, yo le mostré los números de la deuda promedio de la región suba del 75 al 78, eso va a llevar a una crisis, ¿verdad? Y 3 puntos del producto van a mejorar, como decía Pablo, el denominador y de alguna forma van a reactivar la actividad y la recaudación. O sea, hay cosas por hacer todavía, pero se requieren decisiones fuertes, determinadas y pronto. Y eso es bien importante. Ni que hablar de la vacuna, o sea, muchas decisiones hay que hacerlas ahí también. Y después que la región muestre esos esfuerzos, definitivamente se puede ir a pedir más auxilios a la comunidad internacional, yo creo. Bueno, pero nos regocija mucho saber que terminamos este panel con una nota positiva y optimista, ¿verdad? En todos los sentidos. Agradecer a Rebeca Greenspan, a Pablo Sanguinetti, Jorge Roldós, a Eric Parrado y a Carlos Ominami por su participación y, por supuesto, reitero, mis felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos. Y ya estaremos en contacto. Hasta pronto. Bueno, aprovechamos el momento para invitar para seguir mañana
la continuación de este quinto Foro Internacional de Santo Domingo, donde también a partir de las 9 de la mañana, las 11 y las 12, en los distintos lugares donde estamos transmitiendo en vivo, en los 3 paneles que tendremos mañana. El primero es política, elecciones y gobernabilidad en un escenario de incertidumbre global. Luego, la desintegración, un análisis geopolítico de la región latinoamericana. Y finalmente terminaremos con nueva realidad latinoamericana, reflexiones y proyecciones. Así pues que mañana continuamos con este quinto Foro Internacional de Santo Domingo. Muchas gracias y buenas tardes.